Muy buenas tardes. Bienvenidos a Sí o No, el poder de los argumentos. Este es un espacio organizado entre el portal noticioso La Silla Vacía y la Pontificia Universidad Javeriana. La pregunta que tenemos para el día de hoy es la siguiente. ¿Hacer un cese al fuego bilateral ya conducirá a la paz? Agradecemos a nuestros invitados el haber aceptado este reto. Defendiendo el sí, César Jerez, líder de zonas de reserva campesina, y por el no, el general retirado Néstor Ramírez, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares. Permítanme recordarles las reglas del debate. Al inicio, los asistentes aquí al estudio votarán a ver qué percepción tienen sobre el tema. Los invitados tendrán 10 minutos para defender sus argumentos, 3 minutos más para ampliar el tema o contrarrestarlo. Tendrán tiempo las preguntas, Juanita León y José Vicente Arizmendi harán las preguntas a los invitados, 3 minutos más para concluir y luego los asistentes aquí presentes en el estudio votarán nuevamente. Ganará el debate quien logre cambiar la percepción del auditorio sobre el tema. Inicialmente vamos a dar pie a la votación. Aquí con los asistentes a estudio tienen las maquinitas. Les recuerdo que el 1 es el sí y el no es el 2. Vamos a votar para ver qué percepción tienen los asistentes sobre el tema en cuestión. Repito la pregunta: ¿hacer un cese al fuego bilateral ya conducirá a la paz? Hemos hecho además un sorteo fuera de cámaras a ver quién inicia el debate y le corresponde el turno al general retirado Néstor Ramírez. Vamos a ver el resultado de la votación de la percepción sobre el tema. ¿Están votando todavía? Repito, hacer un cese al fuego bilateral ya conducirá a la paz. Juanita León, directora de La Silla Vacía, y José Vicente Arizmendi, director de la emisora Javeriana, serán los encargados de realizarle las preguntas a nuestros invitados. Creo que tenemos ya la votación final. Tenemos sí 47, no 53. Arranca así el debate. Repito, ganará el sí o no, el poder de los argumentos, quien logre cambiar este porcentaje. Le doy la palabra al general retirado Néstor Ramírez. Bienvenido y tiene 10 minutos, general, para defender sus argumentos. Muy buenas tardes. Todos van a votar por el sí. Yo duré 10 años como general, de un total de 41 años como militar, en cumplimiento de la misión estipulada en el artículo 217 de la Constitución de todos ustedes y mía, que busca proteger la soberanía, la integridad territorial, el orden constitucional y la independencia. Todo ello para garantizar la seguridad que permita el desarrollo con equidad, es decir, el bienestar de los asociados. En otros términos, la verdadera paz. Luego de apreciaciones, las apreciaciones que yo consigne acá no buscan torpedear el esfuerzo gubernamental, tan solo iluminar el camino para que este proceso sea exitoso. Y es así que voy a tratar 4 temas. Primero, estableceremos el por qué el cese bilateral del fuego es un imposible jurídico, por inconstitucional, es un imposible ético y es un imposible práctico e inoportuno. En segundo lugar, mostraremos que esta figura del cese bilateral tiene un solo propósito: defender la integridad de las fuerzas guerrilleras mientras se logran ventajas en la mesa de negociaciones. En tercer lugar, veremos por qué se utilizó el cese unilateral del fuego y luego el terrorismo para lograr el desescalamiento. Finalmente, llegaremos a algunas conclusiones y recomendaciones para lograr lo mismo sin sacrificar la transparencia ni el futuro de Colombia. Empiezo entonces.
¿Por qué el cese bilateral es un imposible jurídico? Todos sabemos que las acciones de los detractores armados atentan contra la población civil para poner un número caprichoso en un 80%, el secuestro, la extorsión, o contra el Estado o contra la ley, el narcotráfico, los desplazamientos, la extorsión, la minería ilegal. Uno podría decir, y alguien lo ha dicho, que la paz es un objetivo supremo, un bien supremo. No, la paz está consagrada en la Constitución Nacional, hay una forma de lograrlo. En La Habana no se va a lograr la paz, se va a lograr el fin del conflicto con una agrupación específica. La paz es un estado de tranquilidad un estado de tranquilidad producto del eficiente cumplimiento de las funciones del Estado. Cuando se genera salud, educación, seguridad en las ciudades, eso es paz. Por otro lado, uno no puede aducir como bien supremo algo y luego violar la Constitución para conseguir ese bien supremo. Ahora veamos por qué es un imposible ético. Todo lo que esté al servicio del bien común se puede considerar ético. Las FARC no están al servicio del bien común. Las FARC están para imponer por la fuerza su voluntad para implementar el socialismo del siglo XXI en Colombia. Y finalmente, ¿por qué es poco práctico? Porque es muy difícil diferenciar los distintos actores violentos, sobre todo en kilómetros, 1.200.000 kilómetros cuadrados, donde hay distintos actores y distintas facetas de la guerrilla, como lo expliqué anteriormente. Pero el cese al fuego es el fin. Estamos en La Habana para lograr el cese al fuego y el ataque a la población civil. No estamos en La Habana para hacer un cese a fuego y lograr las conversaciones. Entonces, aquí habría un contrasentido. Ahora, en segundo lugar, voy a mostrar por qué el cese a fuego bilateral es el medio para proteger la integridad de la fuerza guerrillera. Algo histórico, entre 1964 y 1982, las FARC fueron campesinas. Entre el 82 y el 2009, las FARC acumularon fuerza. Pero, ¿qué sucedió en el 2003? En el 2003 las FARC tenían 17.000 hombres. Perdieron en un solo año el 40%. En el segundo año, algo similar. Es decir, en 5 años hubieran desaparecido numéricamente las FARC. Entonces diseñan el plan Renacer de las Masas, se repliegan a 51 áreas bases y dejan actuando células pequeñas de guerrilleros. El ejército cambia la forma de operar y comienza a bombardear esas áreas bases y crea 11 fuerzas de tarea. Y algo sorprendente, ya no se acaban numéricamente, sino se golpean los cabecillas que están en objetivos estratégicos. 95 en 10 años, cabecillas de primero y segundo nivel. Entonces la FARC tiene que tomar una decisión y es ir a negociar a La Habana, esa es la verdad, para no acabarse numéricamente. Luego declaran el cese unilateral del fuego para convencer al gobierno en reciprocidad y luego ejecutan terrorismo. El terrorismo nunca tiene objetivos estratégicos como la toma del poder, pero sí inmediatos. Es por eso que la gente comienza a culpar a la autoridad y esa es la razón por la cual el presidente Santos baja en las encuestas. Leo una parte, abro comillas, dice el plan estratégico de las FARC, el plan Renacer. Con el desarrollo del plan Patriota y la mal llamada política de seguridad democrática, el enemigo ha ganado espacio geográfico por mala utilización de nuestros recursos sociales. También hemos visto afectado el espacio político y social, cierro comillas. Ahora,
quiero contarles que las FARC reclutaron en 10 años 30.000 personas y perdieron 40.000 entre muertos, desertores, capturados. Por eso es que bajan de 17.000 a 7.000, hoy tienen 6.000. Abro estas entre comillas. Es así, comillas, en la historia de las guerras de guerrillas se ha demostrado que lo que ha creado un paralelo de negociación obligatorio entre la parte más fuerte es el apoyo aéreo que termina por causar gran daño a la contraparte. Pero también es claro que si se logra golpear parar, los resultados en la balanza se inclinan a favor. Es por ello que inicialmente trataron de importar, cierro comillas, trataron de importar misiles, pero por dificultades cambiaron y se encuentra ahora una solución más económica y práctica que se llama desescalamiento. Para ir finalizando, quiero decirles lo siguiente. El terrorismo, repito, logra sus objetivos y llegamos al desescalamiento. No hay que confundir hostilidades. Hostilidades es un término. Cese bilateral y hostilidad no se puede usar, es un término del DIH, Derecho Internacional Humanitario, para los conflictos entre estados. El secuestro, la extorsión no es hostilidad. Al contrario, es violatorio del DIH, porque afecta a las personas protegidas, es decir, a todos ustedes. Y para finalizar, como conclusión y recomendaciones, el cese al fuego bilateral antes del acuerdo final no será solución aceptable, ni factible, ni conducente. Tan solo sería facilitar a las FARC ventajas políticas y militares, es decir, la concreción de sus planes, para empezar el plan Renacer. Segundo, el cese al fuego no debería denominarse bilateral. Esto sería colocar en términos de igualdad a un grupo de 6.000 guerrilleros frente a 50 millones de colombianos. Pero además genera controversias, polarizaciones. Yo creo que sería mejor usar un eufemismo. Y para el último punto, una buena alternativa para ser propositivo, no se trata de acabar el proceso. Es que hay una propuesta, sin hacerle propaganda al presidente Uribe, propuso exactamente lo que se va a hacer, estoy seguro que va a terminar por hacerse. Es concentrarse en un sitio con armas. Se soluciona uno de los problemas de La Habana, que no quieren entregar las armas porque ellos van en dirección al poder. Segundo, que comiencen a pagar sus penas. Ya hubieran pagado 3 años tomando whisky las penas. Los dos sin salidas que tiene el proceso de La Habana. Esto sería aceptado por el Tribunal de Roma, sería aceptado por ustedes, sería aceptado por la oposición, el Centro Democrático obviamente, sería aceptado por el gobierno, tal vez no por las FARC, pero hay que convencer a las FARC, no que entre dos males el menor sea un principio ético, sino por conveniencia. El primer curso de acción, La Habana, no es solucionable porque ellos no piensan pagar cárcel ni entregar las armas. Y el gobierno no puede hacer caso omiso de ello porque se queda sin pueblo. Regresar a la guerrilla es el exterminio total. Le queda una tercera alternativa. El gobierno tiene que convencerlo que el mal menor para ellos y para todos es aceptar esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, general. Le corresponde el turno por el sí a César Jerez, líder de Zonas de Reserva Campesina. Tiene 10 minutos para defender su tesis. Bien, primero que todo un cordial saludo lleno de un anhelo de paz del campesinado que yo represento. Yo trabajo con la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina desde el año 98. Somos cerca de 70 procesos en el país que vemos en la construcción de las zonas de reserva campesina como una posibilidad de garantizar el derecho al acceso a la tierra, el ejercicio de la territorialidad, incluso la propiedad de las fincas campesinas y de llevar desarrollo rural de la mano de las políticas públicas y obviamente de la inversión social con una nueva institucionalidad que se tendrá que construir en este país. Yo saludo la invitación de Juanita y de la Universidad Javeriana, saludo que el general haya aceptado también la
la invitación, yo no lo conocía personalmente. Pienso que este debate y el nombre, el poder de los argumentos, está en el orden del día, es lo que nos toca hacer de manera civilizada y dialogada para salir de este problema fundamental, estructural de la sociedad colombiana que está representado en la guerra. La votación de inicio pues nos da idea del grado de polarización en el que está la sociedad colombiana frente a la paz, frente al tema específico del cese bilateral al fuego. Es muy diciente esa cifra. Ganó inicialmente el no al cese bilateral al fuego. Nosotros, en los campos del país donde trabajamos, consideramos que lo que está en juego y el debate está centrado en dos cosas elementales: la vida o la muerte, el futuro de la sociedad colombiana en su conjunto, un futuro que tiene que ser necesariamente diferente. No podemos partir de la desigualdad, de la polarización y optar por ese camino para que todo siga igual. En este proceso, obviamente hay un gran reto, hay un gran desafío, pero también hay una gran oportunidad para toda la sociedad colombiana. El general acaba de dar unas cifras de bajas, de muertos en combate que son realmente impresionantes, ¿sí? Sin entrar a la discusión de que sean reales o no. Son cifras que producen escalofríos, son gente que murió en la confrontación. Desde el año 1948, los estudios más serios estiman que han muerto 220.000 personas en la guerra, ¿cierto? Si alguna vez llegamos a contar las víctimas totales de este conflicto, se estima que pueden estar en el orden de los 6 millones y 8 millones de personas desde la década del 40. Según cifras oficiales filtradas por una persona que ejerció aquí 2 veces el cargo presidencial, en un año de conflicto armado entre muertos y heridos, guerrilleros, policías y militares, perdemos la vida de 3.500 personas, ¿cierto? Esas cifras creo que son muy dicientes y entonces en primera medida yo creo que vale decirle sí al cese al fuego bilateral para salvar vidas humanas. Nunca como antes, y son más ya de 5 intentos de llegar a un acuerdo con la paz, nunca hemos estado tan cerca, nunca se ha avanzado en tantos acuerdos, así sean parciales. Recuerden ustedes el proceso del Caguán, que tenía 10 puntos, ¿sí? No se llegó en el primer punto ni a un solo acuerdo, después de mucho tiempo de diálogo y de conversaciones. Aquí hemos avanzado en puntos que son fundamentales para el futuro del país, que obviamente contienen un enorme grado de conflictividad social, el irresuelto problema de la tierra, donde está el origen de las guerrillas en Colombia, con un punto muy importante sobre el desarrollo agrario con enfoque territorial. Ahí están las zonas de reserva campesina, una lucha ganada, un logro ya reconocido después de muchas movilizaciones y marchas campesinas en el año 94. Sin embargo, hay un sector de la élite del establecimiento de este país, del statu quo, que no quiere saber nada de zonas de reserva campesina y doctrinariamente las asocia con la guerra, con el narcotráfico, con zonas donde se van a concentrar supuestamente guerrilleros después de la movilización, o lo que es más curioso, incluso las asocian con la posibilidad de entregarle parte del territorio nacional al vecino país de Venezuela, cuando lo que se trata en el fondo es de una de las propuestas de solución al problema de la tierra, como las hay en todos los acuerdos parciales. Entonces, nosotros pensamos que obviamente la decisión sobre el cese al fuego bilateral que le asegure un buen puerto a la paz, dice el general Néstor, es un imposible ético y jurídico, ¿sí?
Es un imposible ético y jurídico el cese bilateral al fuego y el logro de la paz si nosotros así lo deseamos. Si nosotros optamos por ese camino, que es un camino sin salida. Ya probamos todas las fórmulas de la guerra para acabar con las FARC y con las demás guerrillas, dice el general Néstor, y me recuerda mucho al presidente Uribe cuando llegó a su primer periodo y le dio pocos meses de vida a las FARC, pero no fue Uribe el único. Recuerden, cada presidente llegó con la meta clara, objetiva de acabar con las FARC. No se pudo. O sea, el problema no se pudo solucionar matando, con más guerra, gastando la mayoría de nuestro presupuesto en ese tipo de acciones militares. El general Néstor Ramírez dice, en 5 años ya teníamos lista a las FARC para prácticamente aniquilarlas. Yo disiento mucho de eso. Casi toda la vida he vivido en conflicto armado. El trabajo nuestro se desarrolla en zonas guerrilleras, no solamente con presencia de las FARC, sino con el ELN y el EPL. Y yo pienso que a estas alturas lo que nos toca como sociedad y lo que nos toca también como establecimiento, como instituciones, es reconocer que la victoria militar sobre las guerrillas sí que fue un imposible. No se pudo, no se logró. Ese camino es un camino fracasado. Y entonces, frente a las propuestas del general Néstor Ramírez, que dice que el cese bilateral al fuego es un imposible ético y es un imposible jurídico, lo que hay que decir claramente es que el cese bilateral al fuego es una decisión política. Es una decisión política sobre el enfoque doctrinario. Este proceso de paz, desde el establecimiento colombiano, desde el gobierno, está cargado profundamente del elemento doctrinario y pienso que eso le ha hecho mucho daño al proceso. Si vamos a acabar con la guerra, debemos dejar atrás las doctrinas del sector defensa y la doctrina también de la guerrilla frente a la guerra. Las FARC ha reiterado en muchas veces su voluntad de en esta oportunidad firmar un acuerdo e integrarse políticamente. Y ese acuerdo tiene que ser un acuerdo incluyente en lo político, en lo social, en lo económico. No es cierto que solamente se esté negociando en La Habana el final del conflicto armado. Se están negociando puntos que tienen una profunda carga estructural y que podrían representar el inicio hacia la paz, hacia una paz duradera, estructural, sostenible. Así que lo que nos queda a nosotros como sociedad, y pienso que muchos de nosotros estamos en eso, es optar por la defensa de este proceso, exigir procesos con las otras guerrillas, ¿sí? Hay un supuesto también, que es muy militar, entonces dicen, si firman la FARC al ELN, en pocos meses lo aniquilamos. Pienso que esa no debe ser la iniciativa. La iniciativa debe ser a incluir esas guerrillas e iniciar un proceso. Esta sociedad está muy polarizada. Yo ayer, cuando empecé a socializar este debate por Twitter, con el nombre y con la importancia que tiene el sí o el no al cese bilateral para el futuro del proceso de paz, vi una respuesta al minuto de un señor que con nombre propio y con fotografía en su trino me decía categóricamente, si el paramilitarismo estuviera vigente, usted estaría muerto. Pienso que eso es lo que hay que superar. Bueno, sacaron los 10 minutos. Tienen 3 minutos para redondear el tema o contrarrestar alguno de los argumentos. General, tiene la palabra. Bueno, aquí tengo el plan Renacer de las FARC. Lo que he dicho es interpretación de Alfonso Cano. Y aquí tengo las estadísticas. Las FARC no se acabaron precisamente por este plan Renacer. Disminuyeron. Pero además se ven obligados a ir a La Habana porque se acaban por sustracción de materia. Si hacen el cálculo ustedes de 20.000, de 40.000 bajas y 30.000 incorporados, quiere decir que están en déficit. Pero además cometen errores de violar 3 principios de Mao
con solo violar uno se pierde la guerra revolucionaria. Entonces es una tabla de salvación. Ahora, quiero aclarar que no estamos atacando el proceso de paz, es importantísimo. Es el cómo y cuál es la consecuencia futura. Recuerden que el propósito final es acabar con las actividades delictivas de las FARC y los daños a la fuerza pública, que esas sí son hostilidades. Y no al revés, terminar para luego iniciar la conversación. No hay que confundirlo, el fin con los medios. Esos datos numéricos son espantosos, pero hay que mirar cuál es la causa eficiente. No es el Estado que buscó unos señores para meterlos a la cárcel o acabarlos. No, son unos compatriotas que quieren imponer por la fuerza minoritaria unas ideas que el 99% de los colombianos no aceptan. Gracias, eso es todo. César, ¿tienes 3 minutos? Bien, yo pienso que ahorita mismo es fundamental tener mensajes claros hacia la sociedad colombiana por parte del gobierno y por parte de las FARC. Y me refiero frente a este tema del cese bilateral al fuego, frente al foro que hubo ayer Juanita, en la Universidad del Rosario. Una ambigüedad total por parte del señor Humberto de la Calle. Ahí no se sabe si realmente esa comisión va a llegar a una propuesta clara y concreta de cese bilateral al fuego, o si el gobierno, a través de las condiciones que está poniendo, lo que dice es el cese bilateral al fuego es el punto de llegada. Y pienso que esta ambigüedad es la que ha caracterizado el proceso por parte del gobierno y que le ha acarreado un costo político tan alto al presidente Santos, no solamente en las encuestas. Yo diría que en la calle, en la sociedad, la gente no entiende qué es lo que se está jugando en La Habana. El gobierno se equivocó profundamente al tratar de aislar el proceso. Cuba es una isla, ¿sí? Se equivocó con su estrategia de secretismo, se está equivocando con sus propuestas unilaterales, ¿sí? Difundidas mediáticamente como queriendo coger una ventaja mediática, una estrategia, a mi manera de ver, absurda. Todo el mundo sabe que en un proceso de paz los temas se discuten en la mesa. Y si usted va a condicionar de entrada el cese al fuego a una dejación de armas o a que las FARC acepte un marco jurídico unilateral por parte del gobierno, pues eso va a ser muy, muy difícil. Con eso grafico un poco los errores que ha cometido el gobierno y creo que en estos 4 meses esa contrarreloj que el mismo presidente Santos se puso y que puede terminar convirtiendo en un harakiri, que es una presión de tiempo y de estrategia mediática sobre la contraparte. Pienso que nosotros como sociedad colombiana debemos exigir como un imperativo ético, humano, como una manera de salvar vidas, el cese al fuego bilateral sin condiciones mediáticas que polaricen mucho más la situación y que permitan que esa comisión que empezó a trabajar el tema en La Habana llegue a una solución frente a esta fórmula. El cese bilateral al fuego no es el fin, es un medio, es una manera de propiciar un ambiente sano, saludable, en el camino de la firma de los acuerdos y del logro de la paz. Bueno, y damos inicio a las preguntas a cargo de Juanita León, directora de La Silla Vacía, y José Vicente Arismendi, director de la emisora Javeriana. Adelante, Juanita. Gracias General, y gracias César por haber aceptado esta invitación. General, yo tengo una pregunta específicamente para cuál es el riesgo militar de aceptar un cese bilateral ya, si va a ser verificado y va a exigir una concentración de los guerrilleros. ¿Cuál es el riesgo militar? ¿Qué es lo que usted cree que ellos pueden hacer mientras están en un cese bilateral que no estén haciendo ya y que por eso sería mejor no hacerlo hasta que se firme la paz? Sí, nuevamente vuelvo, la confusión de medios y fines.
Eso que acaba de decir Juanita es la solución del problema. Es que se concentren en un sitio para poder controlar el resto de actividades paralelas como narcotráfico, extorsión, secuestro, desplazamientos, en fin, todas las actividades que se desarrollan contra personas protegidas, que somos todos. Si se hace la concentración, que es la que rechazan ellos, inclusive con armas. Ellos exigen no entregar las armas, con armas. Es más, que comiencen a pagar las penas en la concentración. Es decir, esa es la solución. Yo no sé por qué buscamos alternativas complejas como la cese bilateral del fuego, que es un imposible, como lo dije, en 1.200.000 kilómetros cuadrados diferenciar una autodefensa, guerrilleros que no están con los que sí están, actividades paralelas, sin contar la guerra revolucionaria, porque es que la guerra revolucionaria tiene varios vehículos. La guerrilla son los camiones. Como se vararon los camiones, pasamos a usar aviones. Es la guerra política, cese bilateral del fuego. Y si se vara eso, la guerra jurídica. El Estado ha cometido el error de no enfrentar la guerra revolucionaria, sino enfrentar las fuerzas militares a los camiones. Y por eso pierde el resto. Sería como una especie de empate de perdedores. Entonces, el peligro es que ellos siguen avanzando en dirección a la toma del poder con los otros vehículos y nosotros engolosinados con los camiones parados, que es la guerrilla. Mejor, ¿cuáles serían esos otros vehículos para los que no tienen tanto conocimiento de cómo funciona la guerra? Es que, a ver, Lenin se inventó la combinación de formas de lucha. Uno puede llegar al poder mediante la democracia para destruir la democracia. Eso se llama socialismo del siglo XXI, que es lo que nos quieren importar a Colombia. Pero hay otra forma, la guerra jurídica. Tenemos 7.500, reconociendo que hay delitos que se han cometido, claro, mal llamados falsos positivos. Pero miren el contraste, 7.500 judicializados, 670 condenados, 750 a punto ya de ser condenados, 1.980 crímenes, las FARC, acusaciones, 180 crímenes de las FARC. O sea, los criminales somos quienes defendemos el Estado Social de Derecho. Eso se llama guerra política. Eso es lo que llamo yo, digamos, las motocicletas. Los camiones es otra forma de llegar al poder. La guerrilla, la guerrilla no, tiene un potencial revolucionario, pero su búsqueda no es el poder. El poder lo busca la guerra revolucionaria. Igual que un batallón no tiene la defensa de la soberanía nacional, no es capturar un cerro. El para qué está mucho más arriba. Entonces, estos diferentes vehículos no los ha controlado el Estado. Y estamos a punto de caer en esa trampa. Todos los ejércitos de América han ganado la guerra y los estados la han perdido. Argentina, Chile y otros. Por eso los 2.000 militares de Argentina, con excesos o no, están presos, han muerto 700. ¿Cuántos guerrilleros hay presos? 0. Pero bueno, aquí lo que interesa es el cese bilateral del fuego. Yo creo que hay otras formas de lograr la paz sin conceder ventajas, sin ayudar a que nos implanten el socialismo del siglo XXI. Señor Jerez, de pronto me arriesgo a simplificar demasiado las cosas, pero casi que podría decir, ustedes, y creo que todos estamos de acuerdo en que en algún momento haya un cese bilateral del fuego. La pregunta de este debate es, ¿debe ser ya? ¿Usted opina que sí? ¿Por qué tiene que ser ya? ¿Por qué no después? Bueno, debe ser ya porque el gobierno se puso un plazo de 4 meses. 4 meses en una negociación es muy poquito tiempo. Solamente te pongo el ejemplo de la negociación en el Catatumbo después del paro campesino. Llevamos 2 años negociando, ¿sí? Un pliego de 14 puntos. En La Habana se están negociando, obviamente, cosas de escala mucho más mayor. Entonces, yo digo, debe ser ya porque podríamos salvar, si el objetivo claro, tanto de las FARC y del gobierno, es llegar a un acuerdo final, pues ¿para qué perder otras 3.500 vidas cada año? O entre heridos y muertos. ¿Para qué hacer eso? O sea, el primer criterio de la prontitud del ya
es que podemos salvar esas vidas y no es cuento. Estos días, incluso el segundo día después de que las FARC reactivó el cese unilateral al fuego en Vistahermosa, murió un soldado. Y murió un soldado porque en los casos que ya son varios de cese unilateral al fuego, el ejército avanza sobre las posiciones guerrilleras. General, usted sabe que todos los batallones militares saben dónde está la guerrilla y la guerrilla sabe dónde están los militares. Si hay un acuerdo y se acuerda, se concerta el principio de la verificación es totalmente realizable. Los militares lo saben y nosotros como campesinos lo sabemos. Nosotros sabemos dónde está la policía, dónde está el ejército, cómo avanzan las operaciones, sabemos dónde están las guerrillas establecidas, cuáles son sus áreas estratégicas, eso se sabe. Por eso yo decía en la intervención que es más una decisión política, o sea, no pongamos la verificación como una traba y no dejemos que pase el tiempo. En esta situación de cese unilateral, está pasando en estos momentos, por ejemplo, Filogringo, el Catatumbo, avance del ejército, las tropas del general Jerez de la segunda división, que me llama frecuentemente para decir, mira, esta situación está aquí, porque en esas operaciones se violan derechos humanos, se infringen el derecho internacional humanitario. Entonces, si el ejército va sobre las posiciones de la FARC, va a haber muertos. Y ustedes saben el manejo mediático que tienen los muertos acá. Ya hubo una crisis casi que nos lleva a una sin salida con los hechos en el Cauca totalmente lamentables. 11 soldados muertos. Después un bombardeo en Guapi, donde todavía no se sabe a ciencia cierta cuántos guerrilleros y civiles que estaban ahí cerca del bombardeo murieron. Entonces, el tiempo sí cuenta. El tiempo cuenta como una presión, como una contrarreloj, y si no implementamos una medida que garantice un clima efectivo hacia los acuerdos, pues es un tiempo que corre en contra de la vida y en contra del futuro del proceso de paz. César, si uno sigue este razonamiento... qué pena. Quiero aclarar algo. Este asunto de los muertos ya sucedió en China. El fin del terrorismo, entendemos que primero es que es terrorismo, porque hay 900 definiciones de terrorismo. La más acertada es la de Badró, que dice que es el uso de la violencia o la amenaza de la misma para generar pánico en un conglomerado mayor que la víctima inmediata para obtener unos propósitos, unos objetivos políticos. En la China separaron el pueblo de la autoridad, inculparon la autoridad, luego desvertebraron la sociedad y finalmente viene la promesa de no más de 50 años de guerra, no más muertos. Al día siguiente de aceptar eso comenzó la matanza de 70 millones de personas. Precisamente el terrorismo busca convencer por las buenas o por las malas. Es un mensaje, ese es el propósito. Hicieron un mes de terrorismo y lograron el desescalamiento, pero si hacen más terrorismo, dice, esto les espera a ustedes 50 años más de guerra. Es mejor que nos accedan a nuestras peticiones. Todo esto de los muertos es impactante. ¿Quién es el causante? ¿Cuál es la causa eficiente? Bueno, puede ser la pobreza, pero me refiero en el estadio actual, el agresor es la guerrilla. Los militares y los policías no tienen otra alternativa que cumplir el 217 y el artículo 218 que ustedes diseñaron para ellos. Es que la gente exige, no pide, exige protección. Estamos en unas jugadas, repito, no es fácil entender, para los que llevamos 40 y pico de años caminando, no es tan fácil encontrar los guerrilleros como dice él, los campesinos lo saben, pero ahí donde un campesino le cuete a un militar, ¿dónde está la guerrilla? Muere el campesino. Estamos jugando con personas insensibles, con gran cinismo. Me decía uno de los guerrilleros más importantes del mundo, Jorge Massetti, argentino, casado con la hija de Tony La Guardia.
me dijo: general, desde el 85 yo sabía que íbamos al fracaso. La guerrilla no es la forma de llegar al poder, ni el comunismo la solución de la humanidad. Sin embargo, yo seguí hasta los 42 años, cuando Fidel Castro hizo aparecer a mi suegro como narcotraficante, cuando el narcotraficante era él. Mi suegro confesó durante un mes por salvar la vida de mi esposa. Yo me fui a España. Ese día se me derrumbó la imagen de Fidel Castro del comunismo, es que vive en España. Entonces, quería aclarar que hay muchos trucos, muchas formas. Una de ellas es el terrorismo, para convencernos que va a haber muchos más muertos. Concédanos el cese al fuego, es decir, no me bombardee atrás la retaguardia para yo poder negociar y alargar la negociación, porque el tiempo corre a favor de ellos. Entonces, no es que va a cortar el cese al fuego, el proceso de paz lo va a alargar. Y lo va a alargar con un cuerpo que está a punto de desaparecer porque ha cometido errores violando los 3 principios de Mao. No tiene futuro y físicamente tampoco. Pero el Estado, desde luego, es bueno llegar a la paz. Es bueno. A la paz no, al fin del conflicto. El fin del conflicto, allí inicia la verdadera paz, es producir salud, educación, seguridad, carreteras, etcétera. Esa tranquilidad ciudadana se llama paz, no La Habana. Juanita. César, siguiendo con la lógica que expusiste, que hay que detener los muertos, de que las FARC ya dijo que quería firmar un acuerdo de paz, ¿cuál es el problema con concentrarse? Si ya la voluntad política está de que van a firmar la paz, ¿por qué no se concentran y aceleran la llegada a esa firma? ¿Qué se pierde con eso si ellos también saben que el gobierno quiere firmar la paz? Bueno, yo pienso, y es una opinión muy particular, de que las FARC entienden la concentración como confinamiento. Y en un marco de desconfianza hacia el Estado va a ser muy difícil que ellos acepten esa condición. Ya lo han venido proponiendo antes en instancias oficiales, en instancias extraoficiales. Pienso que esa propuesta sería un poco perder el tiempo en la discusión. Yo por eso decía, de entrada, partir en un tema tan delicado que polariza tanto, con condicionamientos tan marcados como el tema de justicia, de desarme, de confinamiento en territorios, dificulta enormemente la llegada hacia la búsqueda de la solución. Yo estoy profundamente convencido de que va a haber cese bilateral al fuego. Si el presidente Santos, con lo que le resta de su capital político, tiene una apuesta definida, con todas las contradicciones que tiene, con esa correlación de fuerzas tan desfavorables, con todo y que no logró consolidar una política de Estado hacia la paz, con todo y que no logró concertar con los medios de comunicación para que sirvieran de parlante, de pedagogía, de socialización del proceso, pienso que puede estar resteando su capital político y hacer una apuesta definitiva. Si hay cese bilateral al fuego, salvamos vidas humanas y se crean condiciones muy oportunas para la firma de los acuerdos que faltan. Es un mensaje de confianza contundente. Ese cese bilateral al fuego es verificable sin necesidad de que la guerrilla se confine en sitios determinados. Nosotros lo sabemos, las fuerzas militares lo saben. El sector defensa tiene que apartarse de su enfoque doctrinario. Estamos en una etapa donde debes primar lo político sobre lo militar. Está comprobado, el general dice que en el cono sur los ejércitos ganaron la guerra, pero los políticos la perdieron nuevamente. En el cono sur lo que hubo fue unas dictaduras y un plan que se llamó el Plan Cóndor, que tuvo un capítulo tardío aquí con el Estatuto de Seguridad y con lo que fue el modelo de paramilitarismo de Estado. Y eso se llama claramente terrorismo de Estado. Nosotros debemos apartarnos de eso. Nosotros debemos llegar a un acuerdo social, a un acuerdo nacional que incluya a todos los sectores sociales y políticos,
que le brinde derechos a los sectores sociales históricamente excluidos en este país, que son los que llegaron a las guerrillas. De eso se trata. Por la vía de la exclusión y de la represión no vamos para ningún lado. Es el momento de optar como sociedad colombiana al unísono por la salida política. Y la salida política puede estar generando los escenarios que nos permitan hacer política con garantías a todos, a los campesinos, a los negros, a los indígenas, a la gente históricamente marginada, que ha estado por fuera del desarrollo del país. De eso se trata. El proceso de paz es un proceso de inclusión. Ya veremos cuando se firme qué va a pasar, pero necesariamente en el horizonte debe estar para todos y todas nosotras una nueva Asamblea Nacional Constituyente, ¿cierto?, que integre esos acuerdos general con las guerrillas, pero que también integre las propuestas de los movimientos sociales colombianos. Si no solucionamos el problema de la tierra, el problema del modelo económico depredador de la naturaleza, el problema de la exclusión política, difícilmente nosotros tendremos futuro como sociedad. José Vicente. General, este país, y en eso no se diferencia de ningún otro país del mundo, vive principalmente en ciudades, en zonas urbanas. ¿Cómo va a ser, cómo afecta esta guerra o un cese bilateral del fuego al campo, que es donde principalmente se libra esa guerra? Es que en gran medida la gente que no vive en el campo pues está opinando, y allí es donde, en las ciudades es donde se vota y se toman las decisiones, el desgaste político está en las ciudades, pero el escenario de la guerra es donde no vive la gente que toma esas decisiones. ¿Cómo siente usted que sería ese impacto? ¿Cómo sería ese futuro de ese campo del que sabemos tan poquito? A ver, nosotros los militares sí vivimos en el campo, ¿no? El 90%, yo pasé la tercera parte de mi vida militar, 10 años en la selva, en Leticia, en la Brigada Móvil 1, en el Caquetá. Conocemos los problemas reales de Colombia. Yo he pensado que las FARC han sido el obstáculo para la izquierda colombiana. En el imaginario colectivo, la gente asocia a la izquierda con las FARC. Y las FARC tienen una imagen desfavorable el 99% en la mayoría del tiempo, por los atropellos que han cometido contra la población, llevándole la contraria a Mao, que fue el creador de las guerras revolucionarias. Pero bueno, yo pienso que el socialismo del siglo XXI tenía un ideólogo, Heinz Dietrich Stephan, alemán, lleva 40 años viviendo en México, fue el ideólogo de Chávez, y le propuso 4 fundamentos. Chávez en 15 años no pudo implementar ninguno. Democracia participativa y protagónica, organizaciones de base y desarrollismo nacional y regional. El cuarto es acabar la economía de mercado, no se ha dado sino en Cuba medianamente. El vicepresidente de Cuba gana $25. La señora que le hace el aseo también puede ganar $25 si trabaja al mismo tiempo. Pero los 3 que no pudo Chávez implementar, por eso rompe Dietrich Stephan, están tratando de implementarlos en La Habana, que es democracia participativa y protagónica, organizaciones de base, empecemos, la marcha patriótica. ¿Cuál es el desarrollismo regional y nacional? Lo acaba de explicar muy bien, me excusa, César, que ya me está dando el Alzheimer. César lo acaba de explicar muy bien. El desarrollismo son las reservas campesinas, donde hay coltan, oro, coca, y están las 11 áreas bases de ellos, que pretenden, hoy leí un documento de Iván Márquez, que estén bajo su control. El propósito de ellos en La Habana es participación en política por derecho propio, para poder aglutinar masas y adoctrinarlas políticamente, para debilitar el poder central y fortalecer el poder regional que habla César. De tal manera que lo que están haciendo en Cuba es un plan
para llegar al poder. No van a llegar al poder. Es que Iván Márquez no me lo imagino de alcalde, pero sí alguien que llega en un caballo como Chávez y promete, como todo populista, casa, beca y carro para las personas bajo el nivel de pobreza y estratos 1 y 2, es decir, una repetición de Venezuela. Ese caballo de Troya se convierte finalmente en un puente sobre el cual ingresa ese tipo de personas. Entonces, lo que hay es que estar alertas. Sun Tzu decía, conoce al enemigo y conócete a ti mismo, no estarás en problema en ninguna oportunidad. No conoces al enemigo y no te conozcas a ti mismo, estarás en peligro en todas las batallas. Y así sucesivamente, mitad y mitad. Entonces, el propósito de esta charla, el mío, no es destruir el proceso de paz, por favor. Nosotros estamos en guerra para lograr la paz. Ese es el final de los ejércitos, es la paz, no la toma del poder, es la paz. Pero no podemos caer en engaños, en falsedades. Hay que estar alerta, a no ser que uno participe de estas ideas y entonces maravilloso, hagámoslo. Bueno, damos pie ya a los argumentos finales. Tiene la palabra César Jerez, porque inició el general. 3 minutos para redondear el tema o concluir. Vea, general, yo soy de la Marcha Patriótica y qué bueno y saludable que exista la Marcha Patriótica. De eso se trata, de la participación política. Yo vengo liderando las zonas de reserva campesina, como lo decía, en este país desde hace muchos años y eso me ha costado muchos problemas, mucha represión. Desde que llegué a Colombia, después de que regresé de la Unión Soviética de estudiar, he tenido informes de inteligencia toda la vida, ¿sí? Ahora mismo sé que tengo varios. Hay una enorme presión del Ministerio de Defensa para que yo esté en la cárcel y la pregunta que yo me hago y que se hacen los compañeros de la Marcha Patriótica y esas 2000 organizaciones que en todo el país hacen parte de la Marcha Patriótica es ¿qué se saca con eso? General, hay que primero asumir, y sé que la fuerza tiene una enorme formación ahora en derechos humanos, lo primero que tenemos que hacer es aplicar el principio de distinción, ¿sí? Civiles son civiles, con toda y la carga doctrinaria que tengan las fuerzas militares, y guerrilleros son guerrilleros. No podemos seguir repitiendo el cuento de la guerra jurídica, de las organizaciones sociales como apéndice, de la intervención guerrillera en los territorios del país. No, hay organizaciones sociales por todo el país, juntas de acción comunal, asociaciones, mecanismos de participación política directa que estamos reclamando que se formalicen y que tengan respaldo de las instituciones del Estado. ¿Por qué tiene que ser un delito definir los designios de un territorio donde el Estado no está? ¿Por qué una asamblea tiene que ser entendida como un espacio insurgente? Eso es sumamente grave, general. Tenemos en Colombia 9000 presos políticos. De esos, miles son guerrilleros. No es cierto que aquí no se persiga a la guerrilla. Hay miles de guerrilleros en las cárceles. Usted mismo lo decía, miles de guerrilleros dados de baja. Si hay algo que caracteriza al Estado colombiano en estas décadas de guerra es el grado de represión efectiva sobre las guerrillas. Ahora, que por esa vía a bombardeo se va a acabar el conflicto armado, pues estamos totalmente en desacuerdo. No se va a acabar con bombardeos. Los bombardeos no son el coco de las guerrillas. Frente a una acción militar, las guerrillas siempre asumen una posición que les permita salir bien librados, y por ese camino no vamos a ningún Pereira, como dicen aquí en Colombia. Entonces debemos asumir una postura crítica, todos y todas. Hay una propuesta muy sana que expresó el presidente Gaviria. Todos tenemos responsabilidad en este conflicto y nos está incluyendo a todos, no solamente a los guerrilleros y a los militares y a los policías. Está incluyendo a los empresarios que financiaron el paramilitarismo de Estado en este país, a la gente que de una u otra manera participó en esa barbarie
del paramilitarismo, ¿cierto? La responsabilidad de los militares, obviamente, se está proponiendo, reconozcamos verdad, se está proponiendo, formulemos un mecanismo de justicia restaurativo. Están escuchando fórmulas, hay asesores del gobierno, hay asesores de las FARC. O sea, nosotros tenemos que salir del debate de la polarización y ser más constructivos. Es imposible pensar que la mayoría de la sociedad colombiana asuma que la solución va a ser más guerra. Eso éticamente no es sostenible, humanamente no es sostenible, amigos y amigas. Construyamos la paz entre todos con fórmulas. Hay fórmulas sobre la mesa en las regiones, los campesinos, los indios, los negros, los trabajadores en las ciudades. Si este país tiene propuestas y agenda, lo que nosotros debemos hacer para garantizar unos cimientos que nos lleven a la paz estable y duradera es incluir esas propuestas. Por la vía de la inclusión no vamos a llegar a la paz. Muchas gracias. General, tiene la Bueno, palabra. me tranquiliza un poquito que César no haya escuchado esto que repito, abro comillas, de las FARC. En la historia de las guerras de guerrillas se ha demostrado que lo que ha creado un paralelo de negociación obligatoria entre las partes más fuertes es el apoyo aéreo, que termina por causar gran daño a la contraparte. Pero también es claro, está hablando Cano, que si se logra golpear este paral, fíjase bien, los resultados en la balanza se inclinan a favor de ellos. Es por ello que inicialmente, bueno, entonces el gran esfuerzo es evitar el bombardeo. Para finalizar, yo les pido excusa por habernos desviado un poquito del tema crucial que es el cese, y diría esto: las conversaciones de Cuba tienen como propósito llegar al fin del conflicto, es decir, a cesar el fuego y las actividades violentas contra la población, y no al revés, cesar el fuego para llegar a conversar. Segundo, el cese al fuego bilateral, en lugar de acortar las negociaciones, le conceden un nuevo aire a las FARC para incrementar sus ventajas políticas e instrumentos para el desarrollo de los tres fundamentos que les mencioné del socialismo del siglo XXI. Tercero, recordemos que las FARC han aprovechado todas las debilidades y oportunidades. No es la primera vez. Los más jóvenes quizás han escuchado 10, los viejos hemos sido objeto de engaño toda la vida. Cuarto, la propuesta, además de ser un imposible constitucional, ético, práctico e inoportuno, enmascara las verdaderas intenciones de los detractores armados de la realidad sin salida de La Habana. Es que no van a entregar las armas, no van a aceptar el marco jurídico y quieren participación en política. Esto trata de enmascararlo. Otro punto, los colombianos nos exigen, no están rogando, exigen protección hasta el momento en que las FARC decidan el cese definitivo de sus actividades depredadoras. Pero lo más interesante, para no parecer como enemigo de la paz, por favor, hay que sensibilizar la solución, y Juanita lo acaba de preguntar, la solución la dio el presidente Uribe, independientemente si uno es amigo de Uribe o no. Es concéntrense en un lugar, comiencen a pagar las penas con armas para poder controlar, ahí sí de verdad, las actividades, aunque es muy difícil controlar el narcotráfico. Si fuera fácil controlar el narcotráfico ya lo habríamos acabado. Entonces, allí está la solución. Entre tanto, evitemos hablar de cese bilateral, porque eso genera contradicciones, disputas. Busquemos un eufemismo para decir lo mismo. Yo les agradezco a Juanita, a las directivas de la Universidad Javeriana, a todos los asistentes, a César, por favor, aquí la mesa de trabajo, esta invitación. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, les pido a los asistentes que voten. Voten. Hemos argumentado durante 1 hora sobre este tema. Hacer un cese al fuego bilateral ya conducirá a la paz. Les recuerdo que gana el debate quien logre cambiar la percepción inicial
que se realizó sobre este interesante sí o no, el poder de los argumentos. Yo me voy a acercar a la pantalla a ver cómo va a ser el resultado final. Mientras leo el resultado, les agradezco. Entonces, Del general. General, las FARC no ganó la guerra y no va a hacer el socialismo acá en un acuerdo de paz, pero tampoco la perdió. Entonces, lo que nos toca es buscar una solución y apostarle a esa solución, y la solución es la paz. general, vamos a ver cuál va a ser el resultado final. Están haciendo así la sumatoria. Mientras tanto, yo agradezco mucho a los asistentes a este estudio de televisión del Centro Ático, a todos los que nos han seguido vía streaming. Les prometemos que colgamos este interesante debate del sí o no, el poder de los argumentos, en los dos portales, en La Silla Vacía y en la Universidad Javeriana. Me dicen que ya está en pantalla, vamos a ver quién ganó el debate. 62% por el sí, 38% por el 50%. Ganó el sí, ganó César Jerez porque logró cambiar la percepción que tenían inicial del tema. General, muchísimas gracias por su participación. César, muchas gracias. A Juanita, a José Vicente y a todos los asistentes. Volveremos otra vez con un sí o no, el poder de los argumentos. Muy buenas tardes.